vieja Lexington 80, implacablemente, fue ejemplo de dedicación para los que, a la sazón jóvenes, supimos de algunos de sus libros, como La Otra América, en una versión mimeografiada como se usaba entonces. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, cuando durante el gobierno de Alfonsín, en 1987, obligaron al académico Pedro Santos Martínez a dejar su cátedra de Historia Argentina contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, por haber sido rector durante el proceso de reorganización nacional. Entonces se abrió un célebre concurso para elegir su sucesor. El jurado adverso no tuvo más remedio que darle la cátedra a Díaz Araujo, quien la dictó por casi otros 20 años. En resumen, 4 décadas enseñando historia argentina a nivel universitario y de posgrado. Tampoco es poca cosa. Tratemos ahora sobre su manera de historiar. Y esto a título de cordial lector. No tengo otra credencial para hacerlo. De partida hay que decir que Díaz Araujo es un autor prolífico. Su obra abarca más de 50 libros y más de 100 otros títulos en revistas nacionales y extranjeras, en actas de congresos, capítulos de volúmenes, diarios, artículos y volúmenes de homenaje desde 1960 a la fecha. Es una cuenta, por cierto, provisoria, a no ser que le cortemos las manos. En segundo lugar, señalemos que es un historiador difícil de clasificar, lo opuesto a un especialista monotemático. Su obra no conoce barreras. Como muestra, recordemos títulos tan variados como La Conspiración del 43, El Go, una experiencia militarista en la Argentina, publicado en el 71. La política de Fierro, José Hernández, Ida y Vuelta, 1972. David Rock, un enemigo del objeto de su estudio, el nacionalismo argentino, 1997. La rebelión de la nada, 1984. Maritain y la cristiandad liberal, 1999. Del amor y de la guerra, Mariano Necochea, 2002. Delicioso el libro. América, la viendo nada, 2010. Mayo revisado, 2012. La epopeya cristera, 2013. Es evidente que escribe sobre lo que le importa vivamente, y lo que le importa nos importa a los argentinos. En tercer lugar, Díaz Araujo privilegia las fuentes éditas, sean diarios, libros o similares, aquellas que contengan los testimonios directos de los personajes en juego. Así la lectura de sus libros se vuelve inevitablemente sabrosa, y este es, por cierto, el caso de la obra que hoy nos ocupa. En cuarto lugar, y no por orden de importancia precisamente, Díaz Araujo, ocupado de su patria y lo cristiano, no es un historiador neutral. Toma partido. ¿A favor de qué? Lo aclara perfectamente, como sus lectores bien lo saben. Conviene repetirlo. En el prólogo a la guerrilla en sus libros, dice así, comillas: esa disposición metódica tampoco supone la ocultación del punto de vista del historiador. Nada más lejos de nuestra actitud que el encubrimiento ideológico. Siempre, y como asunto de previo y especial pronunciamiento, hemos consignado los principios a los que adherimos, que no son otros que los nacidos de una visión tradicional y cristiana de la política universal, por un lado, y nacionalista de la política argentina, por el otro. Cierro comillas. En quinto lugar, en cuanto a la objetividad, Díaz Araujo manifiesta en el mencionado prólogo, comillas, un apego irrestricto a la verdad histórica, que no puede ceder ante ninguna otra consideración. A la hora de jugar, procuraremos oír todas las campanas, dice, y mantener una cuota de imparcialidad. Cierra comillas. Sin embargo, le pone límites a la objetividad ante los hechos pasados. Ella, dirá en el mismo lugar, no es extensible a la interpretación ideológica de los mismos, donde, repetimos, campearán los principios que abrazamos desde jóvenes, puntos de vista que nos vienen de nuestro oficio de historiadores, de los cuales no podemos ni queremos despojarnos acá a la hora de escribir este libro. Cierra comillas. Finalmente, señalemos respetuosamente, pero con humor, que la formación jurídica de Díaz Araujo no es incidental en su obra.
Al contrario, y ello es evidente en Mayo Revisado, donde demuestra de maneras distintas, de diversas maneras, un verdadero overkilling, dirían los ingleses, la tesis de una revolución de Mayo no jacobina. Lo mismo en Lesa Humanidad, aunque aquí se explica por el auditorio al que quieran alcanzar, sus colegas abogados y jueces. En cuanto al libro que hoy presentamos, es evidente que a Díaz Araujo le interesa Chile, donde fue profesor de Historia Hispanoamericana entre 1975 y 76 en la Universidad Católica de Valparaíso. Es natural que haya investigado al Allende presidente, uno que se aprovechó de la ceguera de los demócratas cristianos chilenos, mientras los cubanos se aprovechaban de la suya, para decirlo civilmente. Pero el allendismo chileno no es una obra aislada. Ella se enmarca en un plan de investigaciones de largo aliento donde Díaz Araujo ha asentado otros hitos. Entre ellos, además del libro ya citado, La guerrilla en sus libros, editada en 3 tomos entre 2008 y 2012, mencionemos el sandinismo nicaragüense, 2004, Internacionalismo salvaje, 2004, Ernesto Guevara de la Serna, 2008, Teoría y práctica del terrorismo, que está en prensa. En su historia del Allende presidente no falta ningún personaje, ningún hecho de relevancia política pertinente, incluidos, para nombrar solo 2, el pasaje en banda vergonzoso de los jóvenes democristianos al Frente Popular para conformar el MAPU, y la interminable visita del inefable Fidel Castro, del Retozón, en esa visita. Entre las abundantes fuentes usadas por Díaz Araujo, señalemos solo las reveladas en el libro Los documentos secretos de Salvador Allende, publicados por Víctor Faría en 2010, un hombre que se educó en Alemania, vino a Chile con la victoria de Allende, y una vez exilado pasó a vivir la vida académica en Alemania. Y después de hablar seguramente de Díaz Araujo, le está destapando una serie de ollas desagradables a la izquierda chilena. Estas fuentes, todas las fuentes que usó Díaz Araujo en el libro, sagazmente examinadas, le bastaron para hacer entender cabalmente lo que pasó en Chile. Dicho esto, le dejamos la palabra al autor. Muy bien. Juan Rego recién mencionó algunas fuentes. La primera es la amistad que nos une desde hace muchos años. Somos mendocinos exiliados acá. Él lleva más tiempo. Y por eso también, aparte de la amistad inespacial e intemporal, tenemos este nexo provinciano que nos permite, gracias a la generosidad de Montejano, de exponer hoy una síntesis del libro que acaba de editar con muy buen gusto la dueña de Buen Combate. A ver, pruébese a ver si escuchan más atrás. Sí, bueno, no funciona entonces. Sí, son los dos. Los dos. Bueno, a 2 voces entonces. Decía que ese nexo provincial tiene su importancia porque en la Argentina se compone de ciertos focos, el de Buenos Aires inconmensurable, pero los focos del interior en general han pasado desapercibidos. En Mendoza, recién lo mencionó Juan, hemos tenido a ese maestro ilustre, absolutamente insigne, don Rubén Calderón Boucher, cuya obra ha trascendido a España y a otros lados. Es una obra de carácter universal. Y sin embargo, no hace tanto que en Buenos Aires ha llegado sus libros. Los míos, por cierto, tengo la ventaja de no ser citado nunca por los autores de Buenos Aires. Bueno, la lista que ha dado Juan ha sido muy extensa.
y yo estaba pidiéndole que la cortara porque evidentemente de allí surgía mi condición de diletante, es decir, como decía Ortega, especialista en ideas generales, que tan pronto puedo ocuparme del evolucionismo como del allendismo chileno. En realidad, como decía mi maestro, don Rubén Calderón, dice, vos andás con una regaderita tratando de apagar un incendio. Bueno, eso es lo que he tratado de hacer, es decir, de apologeta cristiano. Bueno, y pasemos a nuestro tema. En primer lugar, vamos a hablar de esta nación vecina, de la República de Chile, una república muy pequeña en comparación a nosotros. Recuerden que tenían y sigue teniendo ahora 750.000 kilómetros cuadrados frente a los 3 millones nuestros, y entonces en el 70 tenía unos 8.800.000 habitantes frente a los 20 millones nuestros. Es un país más largo y más angosto de la Tierra. Y encima, hablando de tierra, tienen poca tierra aprovechable. Alrededor de no más de 12.000 kilómetros cuadrados. Es la zona que ellos llaman central. Tienen el norte grande, el norte chico, el sur. Bueno, la tierra aprovechable está en el centro. Y allí ha habido, claro, agricultura y ganadería en otras épocas. Pero siendo un país de mediano hacia chico, ha tenido una historia bastante llamativa que a uno cuando va, y Juan lo mencionó, en el año 75-76 fue mi primer ingreso a esa civilización, me sorprendió. Ellos tienen un precedente muy bueno, que es la obra de don Diego Portales, el portalismo. Yo lo estudié en un libro que no se mencionó, que es Argentinos en Chile. En esos años del 75-76 fui a eso precisamente a investigarlo, y allí el primer tomo está todo dedicado a la obra de Portales. Creo que de todos los reaccionarios, digamos, los que reaccionaron contra el revolucionarismo jacobino, el que logró mejor resultado de toda Hispanoamérica fue Portales. Y lo digo siguiendo al general San Martín, que en una carta le dice a un portaliano, yo no creía que se pudiera ser republicano hablando lengua española, pero visto el ejemplo que han hecho ustedes, me han hecho cambiar de opinión. Eso lo dice en 1846, cuando ya está avanzado el proceso portaliano. Es la única nación que entre 1830 y 1890 no tuvo revoluciones. Y esto debe sorprendernos, porque fue la época de las grandes guerras civiles por toda Hispanoamérica. Y no las tuvo porque este hombre, Portales, supo hacer, como decía él, una república a la española. España era una monarquía. Él quería hacer un juego de palabras, es decir, una república coronada, donde la presidencia ocupaba el lugar de la corona. De manera que la presidencia no se tocaba. Se podía atacar al presidente, pero no a la presidencia. Eso era intocable. Y entonces hizo una república vigorosa, como quería San Martín. Y le dio resultado. Sobre todo con las primeras presidencias de Prieto, de Bulnes, etc. Ese es un ejemplo que uno puede extraer si va a Chile. Ver ese institucionalismo que llegó hasta Balmaceda, 1890, pero después fue suplantado por las formas liberales más típicas. Pero de todas maneras, cada tanto hay un resabio de aquello que formó y moldeó a Chile, para su bien, ¿no? Yo volví a esta república en los años del 90, el 91, 92, 93 y 94, fui a dar clases a Santiago de Chile. Y lo di en las universidades privadas, que eran excelentes, porque hubo un gran cambio en Chile entre el 75 y 76, en que viví allí, con la gran compañía de mis amigos Ruiz Sánchez, Falchonel y demás, y sobre todo de mi queridísimo amigo Juan Antonio Huido, al Chile de los años 90. Era otro país.
el gobierno militar había cambiado muchas cosas allí. Empezó por ponerles disciplina a los chilenos, que son muy indisciplinados. En el 75, cuando yo llegué, estaba el toque de queda. A las 12 de la noche había que estar en casita, ¿no? Después los corrieron un poco hasta la 1, pero había que acostumbrarse a eso. Entonces se ordenó el país. Y a partir de ahí creció económicamente y sigue creciendo hasta el día de hoy, porque eso se ha respetado. Y de modo que el año pasado ellos han exportado más que nosotros, teniendo esa pequeña franja de tierra que no es tierra negra, que no es humus, como la que tenemos acá en nuestra pampa. Es tierra como la de Mendoza, que hay que irrigar. Y sin embargo han exportado más. Y han tenido un producto bruto mucho más alto que el nuestro, no tienen inflación, es decir, una serie de cosas. Bueno, desde siempre tienen seguridad, pero eso se acentuó en el tiempo del gobierno militar, por obra de esa policía militarizada que son carabineros. Bueno, no me quiero extender en esto, pero sí quiero decir que es un país donde hay mucho que aprender para el observador extranjero. Pero tuvo un quiebre, un quiebre social, esa organización que diera Portales, porque se basaba en los terratenientes vascos castellanos. San Martín lo dice en la carta, no solamente es la forma de gobierno, sino la estructura social, donde hay una élite de estos señores de los fundos que gobernaban socialmente al resto. Y esto duró hasta principios del siglo XX y se extendió un poco más, pero empezó a ser atacado constantemente. Y ha sido un objeto continuo de novelas, de películas, donde se desacredita el sistema de los fundos, porque era un sistema patriarcal. No solamente vivía allí el dueño del fondo, sino toda una serie de eslabones laborales, hasta los media cucharas que le decían, que prestaban, había entenados, bueno, peones. Eso se rompió, y ¿qué sucedió? Se fracturó socialmente Chile. Entonces la gente esta más baja de los campos emigró a la ciudad capital, a Santiago, sobre todo al Santiago Oriente, y allí se fundaron barrios llenos de gente que vivía en la miseria, en la pobreza, con mucho resentimiento, poblado de lo que los chilenos llaman rotos. Y sobre esa base empezó a cultivarse la izquierda, el resentimiento ya político, que también se alimentaba por el sistema de explotación minera que ellos tenían, que nosotros no hemos tenido una gran industria extractiva. Ellos vivían en realidad primero del salitre hasta que se extinguió, y después del cobre, sobre todo con esta gran mina de Chuquicamata y también el Teniente. Y allí los obreros fueron muy trabajados por el Partido Comunista. Ellos tuvieron un dirigente comunista de envergadura, Recabarren, distinto del caso nuestro, donde acá los comunistas, el comunista era un italiano que nunca consiguió hablar bien el castellano, que era Vittorio Codovilla. Allí sí, el Recabarren era un buen dirigente, y entonces el Partido Comunista de Chile pasó a ser el tercer partido comunista de Occidente. Este es un dato que nosotros nos sorprende, porque nosotros el PC ha sido siempre un residuo. La izquierda se ha tenido que alimentar en otros planos, pero no precisamente sobre el PC. Es bueno detenernos un segundo en esto de los fondos, porque, como digo, ha sido agraviado el sistema patriarcal. Yo les recomiendo la lectura de un gran novelista chileno, que como es grande ha sido tapado, Eduardo Barrio, en una gran novela que se llama Gran Señor y Raja Diablos. Ahí está bien pintado este sistema que se derrumbó. Y entonces yo paso al resentimiento. Bueno, lo de Allende en realidad es de los años 70, 73, que es lo que vamos a ver, es lo que está en el libro. Yo no lo conocí, pero no fui a Chile en esos años. Sí lo supe por Juan, que él sí había ido allí, y creo que había estudiado allí, ¿no?
Y en el núcleo de amigos que teníamos en Mendoza se comentó mucho esta caída terrible que tuvo Chile en esos años. Parecía que iba a desaparecer como nación. Después, en el 75, como digo, me ocupé de otras cosas, de portales, pero en los años del 90 me puse a estudiar el caso de Allende y descubrí a este gran historiador que es Víctor Farías. Diría que el libro mío todavía se lo puede hacer descubrir a los chilenos, porque siendo un hombre de vastísima erudición e información, en Chile se lo conoce poco, acá nada. Él, sin embargo, hizo su famosa tesis, que se tradujo a todos los idiomas, demostrando que el héroe del existencialismo, Martin Heidegger, había sido nazi, decano, en tiempos de Hitler y demás, en tiempos en que la izquierda francesa quería recuperarlo a Heidegger. Víctor Farías ha traído aportes sustanciales, tiene por lo menos 4 tomos de documentos sobre el gobierno de la Unidad Popular del 70-73, que ha sido mi cantera de investigación. Y después otra serie de libros conexos que completan aquella obra. El punto de partida, yo lo tengo fuera del libro. Bien dijo Juan que uno tiene que tener un punto de apoyo de interpretación. Y ese punto está en esta declaración que hizo Fidel Castro en la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe del 3 de julio de 1998. Allí dijo Fidel: el Che llamó al mundo para crear muchos Vietnam, un gran Vietnam. En el único lugar donde no intentamos promover la revolución fue en México. En el resto, sin excepción, lo intentamos. Es decir, él asume la autoría de la guerrilla en América. Esto que se le ha dado acá tantas vueltas y malas vueltas, porque andan buscando detrás del peronismo y cualquier cosa, Fidel lo dice, sin excepción, en todas partes yo dirigí la revolución. Lo hizo a través del Departamento América, que dependía del Partido Comunista Cubano, y ellos son los que organizaron la estrategia y la operación guerrillera. Solamente a veces, y no siempre, dejaron en manos de los locales la táctica. Bueno, vamos a ver si en el caso de Allende se cumplió esto. Pasemos ya entonces directamente a la historia de la izquierda, del allendismo en Chile. La izquierda venía, como digo, desde la ruptura social, progresando. Y así es, y más con este sistema del Frente Popular, que se aconsejó en el 7º Congreso de la Internacional Comunista y que se aplicó en Chile con todo éxito en 1938, con el Frente Popular y los gobiernos sucesivos. La habilidad de los organizadores del Frente fue que el Partido Comunista apareciera atrás y el Partido Radical, que era el partido de la masonería, sigue siéndolo, que se pasara al frente, y de ahí se le seleccionaron los presidentes. Pero cuando se dio la ruptura de los Estados Unidos con Rusia, el Frente Popular se agrietó, porque los radicales responden a los Estados Unidos. Y entonces el presidente Videla sacó una ley que los comunistas llaman ley maldita, donde prohibió al Partido Comunista. Se reorganizó la izquierda en el FRAP en 1952, pero todavía no tenía un gran calce en el electorado chileno. ¿Por qué? Porque había un nacionalismo populista que nunca terminó tampoco de cuajar bien, pero que tuvo su presidencia con el general Ibáñez del Campo. Cuando ganó Ibáñez del Campo en el 52, el FRAP obtuvo nada más que un 5%. Ya para entonces había elegido como su candidato a Allende, a Salvador Allende Gossen. En el 58, frente a Alessandri, habían crecido, tuvieron el 30%. Alessandri era un liberal.
En el 64, frente al demócrata cristiano Frey, el 38%. Y así llegan al 70 con esta nueva organización llamada UP, Unidad Popular, con un 36%. Es decir, habían ido para arriba, pero ya empezaban a declinar. Frente a los candidatos opositores, que eran el del Partido Nacional, Alessandri, y de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic. En el Congreso, la Unidad Popular tenía 80 legisladores, contra 75 de la Democracia Cristiana y 45 del Partido Nacional. Es decir, en total había 120 que no eran comunistas. Sin embargo, no pudieron ellos elegir un candidato entre ellos, y aceptaron que el candidato que había tenido más votos, Allende, fuera electo presidente. Pero le pusieron lo que ellos llamaron un estatuto de garantía. Tonterías, banalidades que Allende, por supuesto, las barrió. Lo único que tenían que haberle pedido es que no hablara en nombre del pueblo. Esa es la única garantía. Es decir, que él era una parte del pueblo, no todo el pueblo, como el marxismo empezó a insistir constantemente. Al punto que un diario marxista de esos años, del año 73, tomando la lección de ese año, dice: el pueblo 43%, los reaccionarios 55%. Dice un autor inglés, es el único lugar del mundo donde el 51% no es mayoría. La mayoría la tiene el pueblo, que sacaba menos votos. Ellos se habían adueñado de la voz y el contenido pueblo. Esto también es aleccionador para nosotros. El comunismo va a usar siempre esta técnica. Siempre va a decir que es el pueblo, aunque no lo sea. No les importaba. Bueno, estaban estructurados en partidos. Desde afuera se creía que el principal partido de la coalición, al que pertenecía el presidente, era el Partido Socialista, y que el socialismo era una especie de socialdemocracia, de la Segunda Internacional, como la que había habido en Alemania sobre todo. Pues no, el Partido Socialista de Chile había sido expulsado de la Segunda Internacional por no reunir los recaudos que ellos querían. Es decir, ellos eran marxistas, sí, pero no leninistas. No creían que se debía ir por la dictadura del proletariado ni la lucha de clase. Como el Partido Socialista de Chile sí lo hacía, los expulsaron. Esto se cayó en Europa, se cayó en la Argentina, en toda América. No se dijo que el socialismo de Chile estaba fuera de la Internacional Socialista. Se dividía en dos alas el socialismo, la de los llamados termocéfalos, es decir, cabezas calientes, de Altamirano, y el que era secretario general del partido, que llamaba como moderado Aniceto Rodríguez. Discutieron, debatieron, pero si uno va a los debates, y para eso están los textos que trae Víctor Farías, ve que la única discusión es una discusión horaria, una discusión de tiempo, porque los termocéfalos dicen hoy hay que hacer la revolución, los otros dicen mañana. Es un problema horario. El Partido Comunista Chileno, que no tenía el volumen todavía del socialismo, que había sido llamado reformista porque no quería adoptar el método de la revolución inmediata, ese método aconsejado por Guevara, por Castro. Estos eran estalinistas puros, seguían a Rusia, y entonces ellos eran acusados como de traidores por los socialistas. Sin embargo, los comunistas devolvían el epíteto diciendo: ustedes son los que no saben lo que hay que hacer, porque hay que esperar a que la correlación de fuerzas no sea favorable. No es que ellos no estuvieran en contra, ni mucho menos, de la dictadura del proletariado, de la lucha de clases, sino que no podía ser desatada con anticipación, porque ellos estaban conscientes de que eran un tercio nada más de Chile. Entonces esperaban acrecentar su fuerza y entonces sí hacer la vía revolucionaria, pero no antes. Digo esto porque también se los acusa a los comunistas de moderados. No, de moderados nada. Ellos estaban esperando. Y precisamente hay una prueba que
que es un texto de ellos, o sea, de la internacional, de la Cominter, que es muy claro al respecto y que vale para Chile como para cualquier otro país. Acá se publicó en Córdoba, en los cuadernos de pasado y presente, que era la base ideológica del ERP. Y dice en esta declaración aprobada en Moscú en 1920, la República de los Soviets es la forma de la dictadura del proletariado. Esta no tiene ninguna necesidad de la separación parlamentaria de los poderes que inevitablemente le sería nefasta. La tarea del proletariado consiste en romper la maquinaria gubernamental de la burguesía, en destruirla, incluidas las instituciones parlamentarias. Por eso, solo debe utilizarse a las instituciones gubernamentales burguesas a los fines de su destrucción. No hay, pues, lugar a equívocos en la acción parlamentaria. El Partido Comunista entra en ella no para dedicarse a una acción orgánica, sino para sabotear desde adentro. Esto es norma de todos los partidos comunistas del mundo, que siguen rigiéndose por las declaraciones aprobadas de la Cominter. Ellos entran en los sistemas estos republicanos democráticos para sabotear y destruir desde adentro. Lo dicen ellos, no nosotros. Dice, el Partido Comunista solo puede admitir el Parlamento como utilización exclusivamente revolucionaria. Bueno, es un texto muy importante. El Partido Comunista decía lo de la correlación de fuerzas, es decir, porque no querían quedarse en lo que había sido el FRAP, donde estaban ellos, los radicales de izquierda, los socialistas, y ahí terminaban. No, así no vamos a ningún lado. Tenemos que sumar fuerzas. ¿Cuáles? Un desprendimiento reciente de la democracia cristiana que se llamó MAPU y el Partido Radical, que antes de ellos lo habían tenido polémicas por lo de la ley maldita de González Videla. Bueno, que entraran los radicales y que entrara el MAPU, pidió el Partido Comunista. Así había una apariencia, una faz de moderación o de centro izquierda, diríamos, pero se llevaron un chasco, Corbalán, Lepe y sus amigos del PC, porque el MAPU entró para ponerse más a la izquierda que el socialismo. Estos demócratas cristianos venían en una trayectoria que los llevaba como una flecha disparada al vacío. Habían roto con la democracia cristiana, que ya para entonces tenía una conducción izquierdista, la democracia cristiana. Radomiro Tomic y los suyos habían roto con Maritain, con las bases más o menos liberales del antiguo Partido Demócrata Cristiano, y se habían inclinado, incluso habían rendido homenaje a Lenin, habían hecho muchas cosas raras, habían empezado la reforma agraria. Bueno, pero eso no satisfacía a este grupo. Hay que acordarse que estamos en los años de la guerra de Vietnam, del Mayo francés, del Concilio Vaticano II. Todo eso, había una atmósfera que llevaba que en la izquierda no hay enemigos, había dicho Gambetta. Esto lo cumplía. Entonces se salieron de la democracia cristiana y fundaron este MAPU. Incorporados, a pesar de ser ellos, seguían siendo católicos, decían. Eran clericales, sí, porque buscaban apoyo de curas, pero de católicos ya no tenían nada. Este apoyo no le sirvió para nada al Partido Comunista, porque estos más bien se emparentaban con el grupo del Altamirano, del Partido Socialista. Y los radicales sufrieron otro proceso, porque pronto empezaron a sufrir la acción también sobre ellos, este partido masónico, de los grupos izquierdistas. Y terminó habiendo un PIR, es decir, un partido de izquierda radical, que destruyó prácticamente el radicalismo y del que no se ha repuesto hasta el día de hoy. Pero es curioso que a su vez en MAPU tuvo otra segregación, la izquierda cristiana, donde estaba, por ejemplo, Jacques Chonchol, un judío que había sido el que había hecho la reforma agraria en tiempos de Frey, de la democracia cristiana, que después pasó a Allende, y terminó en estos organismos de la izquierda cristiana, así, apoyando a Allende, pero desde la izquierda. También estaba un caballero que lo he visto el otro día, elogiado en el Vaticano, Bosco Parra. Estos tipos estaban directamente ya en pro-guerrilleros. Ellos eran partidarios de la revolución inmediata. Eran bien castristas. No sé dónde ni cómo murió Bosco Parra, pero sí conozco sus declaraciones
totalmente a favor de la destrucción violenta del sistema institucional chileno. Y de esto se encargaba, es curioso porque uno mira el panorama y todo izquierda, y sin embargo había un grupo, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que decían, estos son todos burgueses, son todos reformistas, revisionistas, palabra malvada, porque es una palabra que usó Lenin para referirse a los socialistas, a los que llamaban amarillos, de Kautsky, ellos con Rosa Luxemburgo y demás, no, todo eso, esas formas parlamentarias no deben existir. Y bueno, precisamente Castro y el Che Guevara le habían dado la razón en alguna medida, y entonces decían, no, ¿para qué usar de partidos ni nada de esas cosas? Cuando uno puede tomar el poder atacando al ejército, venciéndolo, como se vence con la guerrilla, y entonces dejémonos de tontería. Bien, esa idea del asalto al poder estaba muy difundida. Todos, con sus más o sus menos, la participaban, pero el MIR era directamente castrista. Y entonces decía, todos estos otros son unos mentirosos. El MIR era extraparlamentario, no tenía diputados ni senadores, pero desde afuera del poder pesaba y mucho, porque ellos van a desarrollar toda una serie de poder dual, como lo van a llamar. Si no van a ir al Parlamento, pero sí van a crear organismos como los cordones industriales, los consejos comunales, los comandos comunales, para establecer un poder paralelo al poder institucional de Chile. Y por supuesto también guerrilla. Empiezan a operar, venían operando desde la época de Frei y van a seguir durante Allende y van a continuar durante el gobierno de Pinochet hasta el gobierno de Elwin. Siguieron. Ellos dicen, igual que acá en la Argentina, que ellos tuvieron que luchar para combatir la dictadura de Pinochet. Claro, pero mataron al vicepresidente Pérez Ujovich de la Democracia Cristiana en tiempos del gobierno demócrata cristiano, y mataron a Jaime Guzmán en tiempos del jefe de la UDI, del partido opositor, en tiempos de Elwin. Y ahí no había ni dictadura ni antes ni después. Ellos lo que querían era el poder para hacer de Chile una segunda Cuba. Eso es la verdad. Bueno, el programa que yo acá lo trato, pero bueno, no vamos a tener mucho, de la UP, escondía la leche. Y eso se tradujo también en el plano económico. Es decir, tenían que mostrar una tendencia que se llamó la vía chilena al socialismo, la vía de la empanada y el vino tinto. Entonces salía con un poncho Allende y un sombrero de guaso y tomando así el vino, y parecía todo esto como una cosa muy criolla, ¿no? Eran gente de campo. No, nada de eso, es toda mentira. Pero el programa aplicaba primero el populismo keynesiano, es decir, mover el producto desde la demanda, desde el consumo. Entonces dice, vamos a hacer el billete largo. Se va a jactar Allende en su primer año de gobierno. Hemos conseguido que aumente el consumo de la gente. Miren cómo ahora compran televisores. Sí, el primer año. Después, en la medida, eso lo pensó Keynes como un acto para romper la inercia en que se estaba en la crisis de los años 30. Pero él nunca sostuvo que eso había que hacerlo siempre. Pero los keynesianos obtusos, como fueron los chilenos y como somos nosotros, siguen insistiendo por el lado de la demanda y olvidan la producción, que es el lado normal de que crezca un producto. No la olviden, la combaten incluso la producción, como se combate en la Argentina la producción agraria. Entonces quieren arreglarlo por la demanda. No, ya pasó el tiempo del billete largo. Es decir, del televisor en 100 cuotas. Y eso se disfrazó, y lo dicen el grupo de economistas, que en Chile se presentaban como de la CEPAL, es decir, estos organismos que había creado la OEA, pero que en realidad venían desde Cuba, y venían a ocultar lo que pensaban hacer, porque ellos iban a hacer primero esta experiencia, y luego, para firmarse en el poder, ya iban a pasar a, como lo dice uno de ellos, de la infraestructura a la superestructura.
Del programa hay una cosa que me importa también destacarla porque nos sirve para aprender. Ellos decían, el triunfo del pueblo es irreversible. Esto es una ley de la historia. No se puede volver atrás, el reloj de la historia. Es un eslogan típico de toda la izquierda marxista-leninista. La ley de la historia, que la descubrió Marx, que no se ha cumplido nunca, y sobre todo se ha destruido en la URSS. El día en que en el Politburó se bajó la bandera de la hoz y el martillo, en 1991, se terminó la ley de la historia. Sin embargo, ellos siguen hablando que inevitablemente, inexorablemente, vamos al socialismo. No, los que estaban en el socialismo 70 años tuvieron que regresar, porque eso es una utopía que solamente lleva a la destrucción de la gente. Rusia, país de tanta riqueza, el segundo espacio geopolítico del mundo, la población, como se dijo, comía por debajo de su hambre. ¿Por qué? Por estas reformas agrarias, estas formas destructivas del campo, que no daban pie a los alimentos. Eso se aplicó en Chile. Y se empezó a aplicar empezó a destruirse los fondos. Expropiaron, confiscaron, destruyeron lo que quedaba del sistema fundiario. Con esta ley irreversible. Ellos tuvieron una visita muy querida, la de don Fidel Castro. Vino en persona a Chile a inspeccionar las cosas. Y Castro les va a decir, un consejo les va a dar en la Universidad de Concepción. Nosotros tenemos a todo el pueblo organizado. Tenemos organizados a los estudiantes, totalmente organizados. En todo, en la producción de la zafra, en todo. Prácticamente hasta los niños en Cuba tienen sus organizaciones. Cuando ustedes vayan a nuestro país, no verán, es imposible verlo, desde ese tipo de cosas que se ven a lo largo y los anchos de Chile, en el seno del movimiento popular y de las fuerzas de izquierda. Claro, había varios partidos en la izquierda, no, Castro, eso no puede ser. Que es pues cierta fragmentación de las fuerzas de izquierda. Ahora, en otra fase de la historia de Cuba, las divisiones en el seno del movimiento revolucionario son mortales. Afortunadamente nosotros hemos superado esa etapa. Ojalá ustedes algún día la superen. Pero hoy en nuestro país, como les digo, como les decimos, hay una gran unidad, hay un movimiento sólido, disciplinado. Claro, el que chista a la isla de Pino. No es fácil, lo ideal es la unidad. La guerra es inevitable, la guerra es necesaria. Yo era un comunista utópico, sí, lo sigue siendo, pero no había leído todavía Lenin, El Estado y la Revolución. Ese es el libro, el catecismo. En Chile se reemplazó por el libro de Lenin, El Estado y la Revolución. Todo el resto de la obra marxista, todo el resto de la obra leninista no existía. El Estado y la Revolución era todo el debate, un debate increíble, dicen de Bizancio, que se discutía cuando llegaron los turcos sobre el sexo de los ángeles. Hay que ver esto. Estaban por caer y seguían discutiendo si Lenin había querido decir esto o no, o lo otro en El Estado y la Revolución. Ese era el texto sacro. Bueno, y acá se los propone, ¿no? Dice que en Cuba, por acá están ustedes todavía imbuidos de esta idea de las elecciones. En cambio, dice, en Cuba, deben saber ustedes que no querían las elecciones. Tú no lo vas a creer, no lo vas a creer. La primera vez que nos llamó la atención sobre este fenómeno, el pueblo en una concentración se habló de elecciones y le contestó todo el mundo, ¿elecciones para qué? ¿Elecciones para qué? ¿Elecciones para qué? Grandes aplausos. Claro, nunca ha habido desde el año 59 hasta ahora en Cuba elecciones de nada. Entonces, ¿para qué elecciones, no? Si ya sabían quién el que tenía que gobernar. Bueno, es muy interesante también lo que pasó allí, porque la utopía es la herejía perenne, decía Tomás Mollard. Se vuelve a repetir cada tanto. El apoyo de estos católicos de izquierda a toda la experiencia allendista. Con los partidos estos que recién mencioné, Izquierda Cristiana y MAPU,
y sobre todo con el movimiento llamado Católicos o Sacerdotes por el Socialismo, que se reunió en Chile, en Cristianos por el Socialismo. Hicieron congresos en Chile, presididos por un jesuita, el padre Gonzalo Arroyo, al que fue, entre otros, el obispo marxista de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, Ernesto Cardenal y demás. Esto está en las publicaciones, son bien interesantes, porque ellos llegan a la conclusión de que para ser buen católico hay que empezar por ser buen leninista. Una muy buena historiadora que tuve el gusto de conocer, Teresa Donoso Loero, trae esta pintura de la reunión que tuvo Fidel Castro en los jardines de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile con 80 curas progresistas, de rodillas ante el mundo. Así estaban los nuevos curas en Santiago el 30 de noviembre de 1971, haciendo el ridículo frente a Fidel Castro, de rodillas ante el gran doctor de la fábula. Durante 2 horas, relata Javier Restrepo, durante 2 horas el primer ministro cubano respondió las preguntas de un grupo de más de 80 sacerdotes que le hicieron en el curso de una de las más curiosas entrevistas realizadas con motivo de su prolongada visita a Chile. Mientras el pueblo chileno mostraba como podía la herida, la humillación, la burla que Allende le infligía con los eternos 25 días de permanencia de un tirano en el suelo digno de la patria, pues tuvo nada menos que 25 días de visita, ¿no? Como dice, no, una visita como médico, no. Este es abogado, así que se quedó 25 días. 80 curas embobados, boquiabiertos, sucumbían al embrujo del gran charlatán. De acuerdo al relato de Restrepo, los 80 curas rodearon al comandante cubano en los jardines de la embajada. Fidel, por su parte, no disimuló su sorpresa ante los atuendos nada convencionales de los sacerdotes. Claro, pues lo que menos usaban ahí era sotana. Usaban ponchos y de todo ese tipo de cosas. Según su expresión, más que curas, dijo Fidel, ¿no? Pues a fin de cuentas Fidel conserva algo de sentido común. Y más que cosas, dice, más que curas parecen del conjunto de los Quilapayún. Era un conjunto folclórico. Las fotos de la reunión muestran en efecto a un Fidel Castro sentado en una silla versallesca y rodeado de sacerdotes que lo escuchan sentados en el suelo o de pie, vestidos todos informalmente. Me siento aliado de ustedes, comentó Fidel. El Che dijo que el día en que los cristianos tomen conciencia de la revolución sería este un día de importancia decisiva. Felizmente los sacerdotes, añadió Fidel, han evolucionado muy rápido. Hacen las cosas que nosotros queremos que hagan los comunistas. Están mejores que los comunistas, los curas esto. Y les pagó el viaje allá, en la época en que la URSS sostenía a Cuba. Entonces les pagó el viaje para que vieran las maravillas de... Y entonces, bueno, después vino el segundo congreso de ellos, en donde frases muy profundas. Cristo murió por los pobres, asesinado por los ricos. Es digno de detenerse en esto de los cristianos por el socialismo. Terminan diciendo, ellos dicen una frase que es muy buena: la dosis de violencia la señala el que resiste. Porque los sacerdotes ortodoxos, algunos dignatarios, no todos, no, por ejemplo, el cardenal Silva Enrique, no, ese se cuidó muy bien de condenar a ninguno de estos curas. Pero algunos obispos fueron diciendo, estos tipos están en una cosa que va contra la paz, esto es una violencia lo que están predicando. Entonces ellos le respondieron, no, nosotros no somos violentos porque sí. Lo seremos en la medida que los burgueses resistan. Porque esta es la frase total de ellos. La dosis de violencia la señala el que resiste. Si ellos resisten, tendremos que ser violentos. Efectivamente, cuando empezó la gente común a resistir, vino la violencia. Y ellos la apoyaron. La apoyaron al punto que algunos de ellos se hicieron del MIR y murieron en la guerrilla. Mientras tanto,
Allende empezaba a tratar de como encontrar su identidad. Hay una disputa en la bibliografía sobre Allende acerca de qué era él, porque revestía por lo menos 5 actitudes. Por un lado, él se declaraba camarada de ruta del PC. El PC es el que, porque estaba propuesto por el socialismo, presidente, ya, como les dije antes, venía ya propuesto en otras elecciones. El comunismo puso a Neruda como su candidato, pero era un candidato para sacarlo. Enseguida ellos adhirieron a la candidatura de Allende. Hay muchas pruebas de que él trabajaba para los comunistas. Es decir, que a pesar de tener características o de estar en el Partido Socialista, en realidad era un camarada de ruta de los comunistas. Sobre todo hay un discurso de él que a mí me parece muy importante, que lo pronunció en Santiago, en el Teatro Baquedano, el 15 de marzo de 1953, con motivo de la muerte de José Stalin. Como saben, don José, el buen tío José, que decía Roosevelt, ha sido el mayor asesino de toda la historia universal. Lo menos que se le han contabilizado a los socialistas franceses es 66 millones de personas asesinadas. Bueno, ¿qué dijo Allende a la muerte en este homenaje que le rindió el Partido Comunista, pero que él pidió hablar? Todavía no era presidente, claro, de la República, era el candidato socialista. Y dice: Stalin fue para el pueblo ruso bandera de la revolución, de ejecución creadora, de sentimiento humano, agrandado por la paternidad, símbolo de la paz edificante, asombrado el mundo corrigiendo los propios errores de un afán humano y digno de superarse, pero por sobre todos estos aspectos casi hieráticos de su personalidad, efectivamente, porque a Stalin no se le movía el bigote, estaba su fe inmensa en la doctrina de Marx y de Lenin, su irrevocable conducta marxista. Todos lo hacía al servicio del partido, con la estampa de Lenin en los ojos y con el fuego del marxismo en el corazón, tanto que ayudó a que se muriera Lenin, ¿no? En su época, cuando hace un llamado a todos los hombres libres para luchar contra el fascismo, corresponde indudablemente a la mano de Stalin la incorporación de la burguesía progresista en su lucha contra el fascismo. Eso es lo que quería hacer él, meter de alguna manera a los burgueses en esa misma bolsa. Stalin no estaba preocupado por eso, ni siquiera por los propios comunistas. Saben ustedes que él tuvo distintas organizaciones de policía secreta, ¿no? Desde la que había creado Lenin, de la checa, pasando por la NKVD, la GPU, hasta llegar a la KGB. Sobre todo la etapa de este enano paranoico de Yesop, que creó la llamada Yesopsina, donde puso la purga, la famosa purga, Iskra, donde murieron muchos más comunistas de los que han podido matar los anticomunistas de cualquier especie en el mundo. Bueno, entonces si estaba dispuesto a purgar a los comunistas, que iba a estar a buscar a la burguesía progresista. Pero Allende, en su política, estaba diciendo esto: Stalin ha muerto, hay una muda protesta en las conciencias y congoja en todas las almas. Él se emocionaba cuando hablaba de Stalin. Mujeres de la Unión Soviética, nosotros los socialistas interpretamos vuestro luto porque es para vosotras el sufrimiento que impone la partida del padre, del camarada, del amigo y del protector. Jóvenes de la Unión Soviética, nosotros estiramos hacia vosotros los brazos para alcanzar nuestra desesperanza y daros nueva fuerza. Niños de la Unión Soviética, vosotros, crecidos en las realidades, por amargas que ya sean, seguramente creeréis que vuestro padre Stalin ha muerto, pero con el recuerdo de su ejemplo crecerán vuestros brazos. Los proletarios de todos los países inclinan sus banderas rasgadas por las luchas para entibiar el futuro en el recuerdo y en su afecto. Camaradas del Partido Comunista, vosotros sabemos que hay sombra y dolor en vuestros corazones, que es ancha y profunda vuestra angustia. Vuestro consuelo es uno: el saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos. No, había matado a todos los otros, ¿no? Bueno, esto se lo guardan muy bien cuando quieren hablar del demócrata que cayó por obra del ejército, ¿no?
el demócrata, esto es del demócrata Allende. Eso es el Stalin, digamos, el Allende staliniano. De paso, acá hay una poesía linda de Neruda, que también es otro de los que acá se venden como democráticos. Stalin es el mediodía, la madurez del hombre y de los pueblos. Él enseñó a todos a crecer, a crecer. Su estructura de buen pan y acero inflexible, Malenkov ahora va a continuar su obra. Por poco tiempo pues ya lo liquidaron a Malenkov. Bueno, quiero decir, estos dos fulanos, tanto Neruda como Allende eran stalinianos hasta que vino Khrushchev y terminó lo sacaron del Kremlin, lo tiraron a la basura los restos de Stalin. Entonces ninguno de ellos más se acordó de Stalin. Pero en su tiempo habían dicho sus cositas. Esta en Chile era llamada la vía reformista, porque el Partido Comunista quería hacer este gobierno de transición entre el gobierno democrático burgués de Frey, de los demócratas cristianos, y no pasar inmediatamente al socialismo, sino gradualmente. Esto que llamaban ellos correlación de fuerza. Pero había otra vía, que es la vía castrista, la que Castro quería imponer, Castro y Guevara, en la que venía de esta organización que se había creado, que fue la OLAS. Se creó en La Habana como una organización de guerrillera para toda América. Pues bien, en esa organización tuvo un directorio. En ese directorio estaba Salvador Allende. Y cuando fue entrevistado por el teórico que entonces tenía Castro, que era Regis Debray, él le confiesa que todo lo del parlamentario y todo eso es una demora, una necesidad, pero que él lo que quiere es una revolución al modo de Castro. Ese es el segundo Allende. El primero es stalinista, el segundo es castrista. El tercero lo crea también un extranjero, Joan Garcés, un catalán que estaba en la Flaxo, que Juan debe haber conocido algo de la Flaxo. Esta escuela que se creó allá en Chile y que ahora goza de gran prestigio. Era una escuela para todos los comunistas de América que pueden ir ahí, pagados por la OEA. Este estaba allí, igual que Darcy Ribeiro, y le fabricaron a Allende esta vía chilena, este rostro humano del socialismo, de Allende tomando el vino y comiendo una empanada, porque iba a respetar las instituciones parlamentarias. En realidad lo que se creó fue la teoría llamada de los resquicios legales. Sí, estaba el constitucionalismo, pero dos juristas, Noboa Monreal y Vieira Gallo, se dedicaron a ver por dónde podía fallar el sistema constitucional para ir abriendo paso al socialismo. Esto en el primer tiempo, pero eso como que se cansaron de aplicar esto, porque además existía en Chile un organismo constitucional, la Contraloría, que cada tanto les decía, eso es ilegal, eso es ilegal. Entonces desistieron después de la vía. Ya no hablaron. Al segundo año del gobierno de Allende nadie habló más de la vía chilena. Nosotros seguimos hablando de la vía chilena. El cuarto Allende es que muchos lo querían ver así, y en la Argentina también se le daba luz verde, era el Maquiavelo. No, pero qué comunista, qué están diciendo. Si no, mírenlo, es un pije, como dicen en Chile, tan bien vestido. En Chile decían, la honestidad de una persona, la decencia se mide por la exactitud del nudo de la corbata. Y Allende se vestía, que daba gusto. Era de familia distinguida, médico, masón, más parecía un dirigente del Partido Radical que comunista, nada, que comunista. Él lo que tiene es una muy buena muñeca, va a pelear con toda esta gente. Entonces ese era el cuarto Allende, el Maquiavelo. Y el quinto lo ha encontrado Víctor Farías, el Allende insólito, porque ha dado con la tesis doctoral de él en la Facultad de Medicina del año 1933, que estaba bien guardadita, bien guardada en los archivos. Nadie la había desempolvado hasta que llegó Víctor Farías. Y entonces, hoy podemos leer, por ejemplo, en esa tesis, los hebreos se caracterizan por determinadas formas de delito.
estafa, falsedad, calumnia y sobre todo la usura. Dice Allende, ¿no? Estos datos hacen sospechar que esa raza influye y concluye en la delincuencia. Judío delincuente. Después pasa al tema de la eutanasia y se inspira, dice, en la ley alemana para precaver una descendencia con taras hereditarias. La ley alemana era la ley de nazismo. Y lo asocia, este tema, dice, hay varios grupos, elementos patológicamente asociales: los gitanos, los mendigos, los vagabundos y los judíos. Y agrega especialmente, dice, pero hay otro grupo más destacado todavía: los homosexuales. Un trastorno endocrinosexual y el homosexual orgánico es un enfermo y debe merecer la consideración de tal por el Estado. El invertido es tan responsable de su anormalidad como pudiera serlo el diabético de su glucosuria. Es decir, él tenía planes eugenésicos, eutanásicos y demás, ¿no? Y liquidadores, digamos, también. Bueno, esto, claro, este libro de Víctor Faría sobre este tema se llama Salvador Allende contra los judíos, los homosexuales y otros degenerados. Ha provocado muy poco aplauso en la izquierda chilena, ¿no? Ese es el quinto, ¿no? Pero además descubrió otras cosas en ese mismo libro, que había impedido la extradición de un nazi de la SS, Stadtführer, Walter Rauff, que ya iba a ser extraditado y Allende impidió que fuera extraditado. Después, que era accionista y director de una sociedad grande, la Sociedad Importadora y Exportadora Pellegrino Cariola, que se dedicaba a la explotación de la minería. Que por un lado era stalinista, bueno, él estaba en el capitalismo también. Era un socialista capitalista. De manera que no nos asombremos tanto cuando acá encontramos a esa familia reinante que son socialistas comunistas. Esto ya se dio en Chile. Es muy posible, porque ellos no encuentran ningún problema, no hay incompatibilidad. Es decir, tienen la cartera a la derecha y el corazón a la izquierda. Es simple. Bueno. Pero como gobernante empezó a dar amplio espacio a su canciller, a Clodomiro Almeida, para hacer una cantidad de convenios con la URSS, que me he llevado acá 3 páginas del libro, que yo no lo voy a leer, le aconsejo a ustedes que no lo lean, porque es interminable. Son 3, 4, 5 hojas de convenios que se hicieron de toda especie, ¿no? Desde cómo había que los rusos le iban a aconsejar cómo criar las palomas. Todo Chile quedaba por convenios bilaterales con la URSS. Esto lo llamaron ellos internacionalismo proletario. Y siguen hablando. Bueno, ¿qué es el internacionalismo proletario del que nos hablaba tanto Guevara? ¿Quién lo puede mejor definir que don José Stalin? Stalin dijo: un internacionalista proletario es el que incondicionalmente y sin reserva está dispuesto a prestar su ayuda a la URSS, porque la URSS es la base del movimiento revolucionario de todo el mundo. Ahí está clarito, el que está dispuesto a someterse a la URSS sin reserva. Eso es un internacionalista proletario. Bueno, eso hizo Allende con Chile, ¿no? Entregó las plantas lecheras, los molinos de trigo, y sobre todo entregó puertos, y se instalaron allí los pesqueros rusos a depredar en el mar Pacífico chileno. Y también lo hizo con China, con Yugoslavia, con Checoslovaquia, con la Polonia comunista, con la Hungría comunista, con la Rumania comunista, con Bulgaria comunista, y al punto que él llegó a sostener que lo más importante de su vida había sido un viaje que hizo donde estuvo
en Corea del Norte con Kim Il-sung. Eso es el desiderato en el que debería llegar Chile, ¿no? A ser como Corea del Norte. También hablaba muy bien de Albania. Era otro país magnífico, ¿no? Bueno, esto tenía que tener su inmediata consecuencia, porque destruyeron la economía de Chile, destruyeron toda la trama social, las instituciones, todo lo destruyeron. Es la especialidad de ellos, destruir. Como dice Boris Pasternak en el doctor Zhivago, no les habían enseñado otra cosa, pobrecitos, que a destruir. No sabían otra cosa. Destruyeron muy bien todo, pero después, entonces, empezaron la resistencia de la gente, empezaron las colas, las ollas, los paros, las huelgas, el paro camionero. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil. Apenas empezó la huelga, en octubre del 72, expropiaron, confiscaron 3.600 camiones, pasaron al Estado. Un camión que repartía verdura al Estado. Esto también lo ocultan. En los años estos tan cortos, ¿no? Del 70 al 73, la Unidad Popular sufrió 3.446 huelgas. El pueblo unido jamás será vencido. 3.400 huelgas. Y las soluciones que daban ellos para el tema de la escasez, de la miseria, son muy lindas. A ver. Hay un dibujante que escribía en el diario El Mercurio, que se llamaba Lucas, y había hecho esta broma, ¿no? Dice, interrogando al camarero de un restaurante: ¿qué tenemos para comer? Y recibía como respuesta: por favor, no empecemos a hablar de política. Qué bueno. Y las soluciones, como digo, eran siempre seguir más adelante, ¿no? Porque todo lo malo lo había creado la resistencia de los burgueses. A ver si encuentro lo del general Bachelet, porque ahora se habla muy bien de este general. Este general, padre de la actual presidenta, que dicho sea de paso, ha ganado dentro de la minoría, porque la que ganó fue ampliamente, con el 59% la abstención. En Chile hay un sistema donde se inscribe uno para votar, es decir, que tiene una intención de votar. De esos inscriptos, el 59% no votó. Si fue un voto de repudio expreso. La minoría, dentro de la minoría ganó la Bachelet, pero la mayoría fue el repudio, la ilegitimidad de este sistema. Bueno, el padre de ella fue ministro de Economía y decía que lo que acá se ha dicho, ¿no? Porque no hay muchas novedades en esta materia. Dice que todo esto era una sensación, hay una psicosis. La gente cree que está falta de alimento, pero eso está muy mal, porque dice, hay que organizar compras en chiquito, en todas las dependencias. Él quería que en cada dependencia del Estado allí se vendieran choclos, porque hay que eliminar las colas. El mal es la cola, dice. Claro, había colas interminables, había el negocio de la cola. Un muchachón se ponía ahí y después vendía a la señora el lugar. Esto es un círculo vicioso. Habrá que crear más fuentes de trabajo para que la gente trabaje y no tenga tanto tiempo para hacer colas. Eso dice el ministro de Economía. ¿No? ¿Por qué hacían colas? Porque les sobraba el tiempo, iban allí por gusto. Insisto en que hay una psicosis para acaparar. Bueno, acá es lo mismo, la sensación de inseguridad, ¿no? Ellos en la realidad no. Y uno dice, bueno, pero es por la ideología que está pasando eso. No, el ministro de Economía, después de, porque a Bachelet lo sacaron, vino uno que era muy competente, era un tipógrafo, Américo Zorrilla, que era del PC. Y él dijo, acá dicen que se ha producido esto por nuestra acción. No, no puede ser, dice, porque el comunismo es la más hermosa de las ideologías creadas para liberar al hombre. Así que el comunismo nunca puede crear insatisfacción.
Sin embargo, este hombre tan bueno, ¿no?, que estaba tan preocupado por la hermosura, cuando apretó la cosa ya en 73, dice: tenemos que romperles el espinazo definitivamente a los burgueses. Se terminó la mano tendida y la hermosura. Sí, porque efectivamente empieza en el 72 y parte del 73 toda la violencia desatada. El MIR ha creado un grupo que se lo ha cedido a Allende, que se llama GAP, Grupo de Amigos de la Presidencia, que se van a dedicar a delinquir, van a producir muertes de oficiales, de todo. Van a tratar de producir levantamientos en la Armada, van a crear sobre todo dos brigadas, una que se llama Elmo Catalán y la otra Ramona Parra, que se especializan en el ataque a los fundos, a las personas, matan a la gente en el campo, a los que no han querido retirarse y dejar los fundos. El que dirige esta GAP es el Guatón, que con los años se llama Joel Max Marambio. Era un joven idealista, estaba procesado por haber intervenido en la muerte del vicepresidente de la Democracia Cristiana, pero Allende lo admitió, ¿no?, porque era un muchacho joven e idealista. Él dirigía el GAP, y bueno, cuando cayó Allende, él tuvo tiempo de envachilarse en la embajada cubana y se fue a Cuba. Y allí ha prosperado mucho, le ha ido muy bien en Cuba, porque se ha convertido en un gran industrial. Hay pocos a los que Castro le dio esa visa, ¿no? Como fue al Guatón Marambio. El total de las personas que sufrieron ataques, ya sea por muertes o por heridas graves, total de víctimas de derechos humanos en tiempo de la Unidad Popular, es decir, 2 años, 70, 71, 72, 73, pues fueron parte del 70, parte del 73, fueron 1198. ¿Alguien los ha investigado? No. Las investigaciones de derechos humanos empiezan cuando toma la Junta Militar, pero estos otros, no, esto está prohibido investigarlo. Sin embargo, Carlos Altamirano, ya en Teatro Caupolicán de Santiago, en el 73, dijo: acá estamos en una guerra no declarada. Es un Vietnam callado, como dijo el compañero Allende. Estaban dispuestos a la guerra. Ahora resulta que no, que era la democracia. Bueno, la fuente de esta ruptura constitucional, por supuesto, es el marxismo. Y dentro del marxismo, la variante castrista. Castro fue de a poco volcando a Allende hacia esta línea. Para eso mandó tropas a Chile. Cuando digo la palabra tropas, lo uso en sentido técnico. A ver si tengo acá la lista. Entraron comunistas extranjeros en los años de la Unidad Popular 31.206, a los que se sumaban 22.505 guerrilleros chilenos. Es decir, que cuando menos formaban un ejército de irregulares de 20.000 personas. ¿Y dónde se habían formado y dónde se habían entrenado? En Chile no. Fueron mandados a todos estos, que acá también les voy a ahorrar la lista, de los campos de entrenamiento que hay en Cuba hasta el día de hoy. Especialmente el Centro Minas de Frío, el Punto Cero y Guanabo. En Punto Cero se entrenaron todos nuestros guerrilleros, montoneros, herpianos y demás. En la Sierra de los Órganos. Bueno, allí recibieron todos estos, y en Chile se trasladaron tropas cubanas, alrededor de 5.000, y ocuparon cargos muy importantes. Por ejemplo, y este es un solo ejemplo, el caso de Luis Fernández de Oña. Este era un capitán, creo que, del ejército cubano. Fue mandado a Chile con una misión específica. Este hombre era un oficial del ejército de castrista, casado,
La misión que él recibió fue enamorar a la hija de Allende, a la Tati, la hija favorita de Allende. Lo hizo, se casó con ella, por supuesto, una bigamia. Y entonces la hija, la Tati, era la que le manejaba la secretaría al padre. Entonces lo puso al marido junto con ella, de manera que todas las cartas que salían o entraban de Allende, Fernández de Oña las controlaba. Lo tenía al día a Fidel de todo lo que hacía Allende. Resultó que cuando cayó Allende, en septiembre del 73, Fernández de Oña partió con ella, con la Tati, y llegaron a Cuba, se instalaron en un hotel, y él andaba armado, dejó la arma por ahí, y le dijo: mire señora, yo he cumplido mi misión, pero acá está terminada. Yo estoy casado acá en Cuba y todo, así que esto se acabó. Ella sacó el arma ese y se pegó un tiro. También se suicidó la hermana de Allende, que también fue llevada a Cuba, se tiró por la ventana. De eso, silencio completo en la izquierda chilena. De la Tati no hay novelas, no hay nada, ¿no? Y es para hacer una novela, pobre mujer. Fue absolutamente engañada. Los que dirigieron la operación castrista en Chile fueron los gemelos, los mellizos, Tony y Patricio de la Guardia. Unos personajes también para una gran película. Estos eran muchachos de las clases altas de Cuba, y por eso Castro los tomó. Él también era hijo de un gallego de Galicia, muy rico. Pero él conocía a estos muchachos, que eran Jodman y qué sé yo cuántas cosas más, y sabían muchos idiomas. Bueno, los puso a su total servicio. Y pelearon bajo el mando de Arnaldo Ochoa en Angola, en Etiopía, anduvieron por todos lados. Bueno, estos dos fueron desembarcados en Chile al frente de las tropas especiales. De estos 5.000, más o menos, que eran no ya guerrilleros, sino soldados cubanos. Y esto lo ha contado uno de esos soldados, Daniel Alarcón Ramírez, llamado Benigno, que había estado con las tropas del Che y consiguió salvarse, y después estuvo allí en Chile. Y dice él, todos los que eran dirigentes latinoamericanos los preparaban Tony de la Guardia y Patricio, y más tarde Pascualito, es decir, Pascual Martínez Gil. Dice, los habían entrenado en Peti, que es un campo de concentración de ellos, y organizaron la seguridad de Allende. Estuvieron con él en el Palacio de la Moneda cuando el golpe de estado de Pinochet. Tengan un minuto este dato, ¿no? Estaban los hermanos de la Guardia allí en el Palacio. Dice más Benigno, en Chile de Allende los que mandaban eran prácticamente los cubanos, el Departamento América, y gran parte de las tropas especiales que se encontraban en Chile en aquel periodo. Esto para mí es lo principal de mi librito. Es decir, que en el año 73 quien gobernaba Chile eran las tropas especiales. Además estaba la presencia de miembros del aparato cubano, todos involucrados en la organización de la lucha armada en el mundo, de todas las armas que estaban metiéndose allí. En Chile, parte de la seguridad de Salvador Allende era cubana, y también allí el Departamento América y demás trataron de hacer lo que se había hecho en Angola, es decir, adueñarse de Chile. Se encontraban en Chile un grupo grande, hasta el punto que todo el Frente América se mudó para Chile. Todos se fueron a Chile. Casi podía haber una sede del Comité Central PC cubano en Chile. Pero de todos esos, lo más importante eran las tropas especiales, que las dirigían los hermanos de la Guardia. Fidel es un hombre de una línea, ¿no? Una línea de mano fuerte. No sé si ustedes saben qué es lo que pasó con los hermanos de la Guardia. Han publicado libros, la hija de Tony, y creo que Patricio ahora ha publicado también. Estos tenían un superior que era el general Arnaldo Ochoa, que había sido el jefe de las tropas cubanas en Angola. La señora presidenta ha confundido y cree que lo había dirigido el Che Guevara, pero no, lo dirigió Arnaldo Ochoa con estos hermanos. Y después estuvieron en Chile, después estuvieron en Nicaragua, y cuando cayó la URSS se le creó un problema a Castro, pero Castro no es de los que se asustan por fantasmas. Decidió cambiar de fuentes de aprovisionamiento. Una de ellas se puso en contacto con la FARC colombiana
Y estos que tienen el narcoterrorismo convinieron con Castro hacer pasar la droga, la cocaína, por Cuba. Los norteamericanos tenían controlado, sabían por dónde pasaba, así por la frontera terrestre de México, por el Golfo de México, así que había controles navales, terrestres, pero nunca habían visto que pasara droga por Cuba. Entonces, aprovechando este desconocimiento o esta ausencia, Castro les encomendó a Arnaldo Ochoa con los dos hermanos de la Guardia que organizaran el tráfico por Cuba. Venían los aviones desde Colombia, aterrizaban en Panamá y de ahí salían aviones cubanos que llevaban la droga y después era pasada en pequeños yates a Florida por vía de los Cayos. Hasta que los norteamericanos se dieron cuenta de esto, pasó un tiempo. Cuando la DEA lo detectó, pudo detectar todo, es decir, en qué lugar de Panamá habían abierto, en plena selva, habían abierto un aeródromo. Fueron allí sigilosamente y filmaron el momento de la entrega de los colombianos a los cubanos. Y quedó grabado en película la cara de Ochoa, de Tony de la Guardia. La pasaron por todo el mundo la película. ¿Qué hizo Castro ante esta denuncia terrible? Lo que cabía en su personalidad de líder americano. Los hizo procesar al Tony de la Guardia, a Patricio no, porque se salvó un poquito, porque estaba en ese momento en Etiopía, y a Arnaldo Ochoa. Y por supuesto, el juez, independiente como corresponde, lo sentenció a la pena de muerte. Lo fusilaron a Arnaldo Ochoa y al Tony de la Guardia. Por haber cometido este delito tan grave contra Cuba de haber conseguido dólares para Castro. Pero lo interesante es que el Tony de la Guardia, el caso, como querían hacerle, Castro quería limpiarse de este cargo, ¿no? De haber tenido algo que ver con la cocaína. Entonces permitió que los del Wall Street Journal asistieran. Estos grabaron y allí es cuando se produjo la declaración de la Guardia que dice, el juez le pregunta, o el defensor de él, ¿usted tiene algún cargo arrestado? Sí, yo fui jefe de las tropas especiales en Chile y por eso tengo la medalla internacional, que es la más alta que se ha dado en Cuba. Lo fusilaron, pero él dejó ese dato, ¿no? Que en Chile no se ha querido conocer nunca, porque ahí está la prueba, es decir, lo dice el propio jefe de las fuerzas. Lo han repetido la hija, y Patricio, a quien le dieron nada más, que es una pena leve que ponía Castro, 30 años de prisión. Ahora cuando ha salido se ha ido a París y ahí también ha empezado a contar esta vera historia. Bueno, pero mientras tanto se había desatado con total énfasis esta violencia. Y vamos al final. Es mucho lo que cabe hablar de la violencia, pero lo voy a eliminar. Hay datos que ha proporcionado un cubano exiliado, Juan Vive, de que fue Castro quien financió la campaña electoral del año 70. Dijo en qué banco, $2 millones en efectivo, en bancos europeos, en Suiza, y después $8 millones depositados en México. Es decir, $10 millones que puso Castro para la campaña de la Unidad Popular. Esa es también una cosa bonita que hay que estudiar también en la Argentina, ¿no? Donde ha venido acá mucha plata desde Cuba. Los rusos estaban en lo suyo. Cuando va a caer el gobierno de la Unidad Popular había 1.198 técnicos rusos operando en Cuba. Extranjeros considerados por la policía de Allende
como revolucionario, 31.206. Vamos al final de todo esto. ¿Por qué cayó Allende? Yo creo que esto el propio Allende lo dice. No tenemos el más mínimo stock de harina, dijo el 7 de septiembre de 1973. A lo sumo para 3 o 4 días más. No, de ahí no podían comer más. ¡Pam! Porque los otros ya estaban privados. Es decir, la vía chilena estaba totalmente agotada. ¿Y qué pasó? Hay un testigo muy importante, después se va a decir, que fue Frei Montalva, Eduardo Frei, que había sido presidente de la democracia cristiana. La gente no se imagina en Europa que este país estaba destruido, que hoy no tiene más salida salvadora que la gobernación de los militares. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente importantes, como la de Chile, pero que son vidas humanas, y todos hemos sido amenazados perentoriamente. Y no se puede decir que no estemos aún a salvo, porque ya lo ve usted día tras día, las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas, y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer. Las fuerzas militares han salvado realmente al país de un total aniquilamiento. La democracia cristiana no deseaba esto naturalmente. Usted no desea operarse de un cáncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse de un cáncer. Nuestros cirujanos han sido las Fuerzas Armadas y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosamente y heroicamente. Esto, porque si quedan dudas de cómo, por qué rompieron la institucionalidad las Fuerzas Armadas. Hay una adenda acá que está dada por otro trabajo que conseguí inesperadamente de Víctor Faría. Y este es completamente desconocido acá. Él descubrió cuando el 11 de septiembre del 73, la Fuerza Aérea Chilena, lo habrán visto ustedes miles de veces en la televisión, tira cohetes contra la moneda, contra la Casa de Gobierno, y entonces gran parte de esa casa se incendia, se destruye. Adentro estaba Allende con los del GAP y con estas tropas especiales. Una parte de ese edificio quedó ahí durante muchos años demolida. Se restauró el resto, pero esas paredes no quedaron ahí. Hasta que muchos años después se la limpió y ahí apareció una caja de fondos. Era una caja de metálica donde Allende tenía guardados sus secretos principales. Eso lo ha estudiado Farías en el libro que se llama Los documentos secretos de Salvador Allende, la caja de fondos. ¿Y qué es lo que había en la caja de fondos? Un cheque por miles de dólares entregado por Salvador Allende en 1970 a Oscar Scelja. Oscar Scelja fue condenado en los Estados Unidos en 1971 como el principal narcotraficante de cocaína. Un punto. Voy a saltear algunos porque son secundarios. Miriam Contreras de Roper, es decir, la Payita. Esta es la secretaria muy privada que tenía Salvador Allende. Después la viuda apareció realmente fue un trabajo de escenografía extraordinario, con un sombrerito negro y un velo negro, siempre cubierta. Por todas partes andaba la señora de Allende. Hacía años que no vivían juntos, pero años. Y él vivía con la Payita. Bueno, era la secretaria de personas y dirigía la Secretaría de la Presidencia. Allí estaba la prueba de que ella pertenecía a la KGB. Hay una correspondencia cambiada con Orlando Letelier, que después será asesinado, y no por lo que la justicia chilena dijo, ¿no? Lo mataron los de la CIA porque sabían muy bien los puntos que calzaba Letelier.
Letelier estaba en un arreglo con Allende para llevar armas desde los Estados Unidos. Otro bien interesante, un testimonio sobre el general Carlos Prats, que murió acá en la Argentina. Fue volado el auto por Townley, este agente de la CIA. Pero acá la jueza, no recuerdo cómo se llama, la doctora esta que llevó el caso, omitió todo esto que voy a decir. Está la prueba de que el general Prat era miembro del Partido Comunista de Chile. Pero que acá en la Argentina, esto no está ahí en la caja, por cierto, lo dice Farías después, ¿no? Acá en la Argentina, Prats, después de la caída de Allende, se vinculó a Lerta y trabajó en una empresa de Helvar. Ese es el general democrático que fue asesinado acá. Después aparecen dos caballeros, Víctor Pey y Antonio Benedicto, del Partido Comunista Chileno, y son los que le tramitan negocios a Allende. Hay otro, Jean-Baptiste Dumengue, el millonario rojo, le decían, muy vinculado a Louis Althusser, al filósofo comunista francés. Este Dumengue estaba también vinculado a José Berg-Helbar. José Berg-Helbar, como ustedes saben, fue ministro de Economía de la Argentina. Era el jefe del Partido Comunista de la Argentina. Esto se ha escrito en el libro ese, El oro de Moscú. Estaba por encima de los locales. Ahí se ha nombrado el verdadero jefe. Y bueno, acá está Isidoro Gilbert, es el autor de ese libro importante, que Helvar le dio un empleo a Prats. Y lo que me parece más interesante como conclusión es que Patricio de la Guardia ha escrito no hace mucho, y lo ha reproducido Miranda Valdés, que él mató a Allende. Hubo todo un debate que Allende, que primero los militares malditos que lo habían matado, eso durante mucho tiempo la izquierda chilena lo sostuvo. Después, cuando vino un médico, Puccio, dijo, no, esto no lo han matado, se ha matado él. Entonces apareció la tesis del suicidio, que es la que está formada hasta el día de hoy. Pues este documento que está acá reproducido por Farías dice que Patricio de la Guardia, coordinador de las tropas cubanas en Chile, confesó ser el ejecutor de Salvador Allende por orden de Fidel Castro, dado el caso de que Allende quisiera rendirse, cosa que éste había dispuesto cuando cayeron los primeros cohetes contra la sede del gobierno. Esta declaración ha sido confirmada por el ex agente cubano Daniel Alarcón Ramírez, que estaba también ahí. Es decir, muy amigo de Castro, ¿no? Pero Castro, recuerden lo que pasó con Arnaldo Choema. Si este quería chaquetear, un tiro. Eso lo hizo Patricio de la Guardia. Bueno, eso pone otro final también digno para que sepan los comunistas a ver si a la izquierda hay o no hay enemigos. Bueno, concluyo con la cita del propio Farías. La incapacidad de Salvador Allende para conducir ese proceso histórico fue el factor fundamental para abrir paso al caos que hizo inevitable la intervención militar. Creo que la historia, decía Cicerón, es maestra, ¿no? Podemos extraer lecciones. Esto no es un libro de erudición, no lo ha pretendido ser. Es la visión sobre lo que pasó de un país iberoamericano, y para que nosotros, no es un libro hecho para los chilenos en particular, es para nosotros, para que veamos cómo se producen estos procesos cuando se da esta herejía perenne, esta utopía que se repite, porque es casi imposible sacar sus raíces del idealismo marxista. Se vive en esa utopía y se puede llegar a todo este tipo de violencia. Violencia que nos la van a dar si resistimos. Si nos esclavizamos, no hay violencia. Es un decir, es otro tipo de violencia, pero la violencia física de matarnos es si resistimos. Por eso hay que saberlo con anticipación. Nada más.
Bueno, acá la señora Olga tiene el libro para los que quieran. Sí, ¿alguno de los presentes quiere hacer preguntas? Doctor, hay más que preguntas, una analogía. En nuestro país, la clase estanciera, por clasificarlo de alguna manera, creo que ha aplicado su rol dirigente, lo mismo que lo hicieron en Chile esos señores dueños de los fondos. Sí, pero acá no se los ha confiscado, como en Chile todavía. Se les quita la renta acá. Y ellos, bueno, algunos protestan, otros no tanto. Pero en Chile se les quitó la propiedad directamente. Es decir, en la Argentina, como decía el padre Castellani, nosotros somos más omenistas. A todos estos fenómenos, como yo he descrito el fenómeno de los cristeros en México, que era todo o nada, ¿no? Y por eso están estos santos. Nosotros hemos tenido también nuestra persecución, pero con sordina, ¿no? Acá se llamó laicismo, no matar curas, sino meterlos en la sacristía. Y con el campo que usted dice, yo creo que también el símil es relativo, porque acá todavía se los deja ser dueños de su campo, pero perdiendo su rentabilidad a manos del Estado. Hasta el día que decidan que si no hay pan es por culpa de los dueños de los campos. Yo quería llegar más allá, no solo en la cuestión de la pérdida de rentabilidad, sino ya no van más a misa, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Claro, sí. ¿No? Entonces... Claro, bueno, fíjese que yo estoy, y con ayuda acá de la señora Olga, pensando en editar un libro que estoy trabajando en 3 tomos sobre del laicismo del 80 a la reforma universitaria del 18. La ley 1420 de 1884, hay que remontarse hasta ahí, cuando se sacó a Dios de las escuelas. Los niños no supieron más que existía Dios, luego no existía más moral ni nada. Nos hemos educado generaciones de argentinos prescindiendo ya de la ética cristiana. Entonces, acá lo único que está vigente es el Código Penal, que ya lo van a reformar también. Pero, de manera que todo el mundo gambetea, tratando que no le toque el Código Penal. Pero moral, no, eso se terminó. Sí. Muchas gracias. La pregunta mía se refiere al caso de Chile. Más alto, por favor. Sí, ¿se escucha o no? Sí. Se refiere al caso de Chile. Muy interesante las anécdotas que usted ha contado de todo lo que ha pasado y demás. Pero la pregunta es, ¿quién manejaba la inteligencia política de todo eso? La impresión da que tanto el castrismo cubano como Salvador Allende y demás obedecían una estrategia que no venía de la Unión Soviética. Ahora le voy a decir por qué. Porque el resultado, el fruto de todo eso, ha sido la entrega a las multinacionales, tanto en Angola, en Guinea, en Mozambique, y acá no lo hicieron, porque respetaron el Pacto de Yalta. Si yo creo que la Unión Soviética y Estados Unidos respetaban rigurosamente el Pacto de Yalta. Cuando Guevara se enloqueció y se vino acá a Bolivia, simplemente no lo protegieron, lo entregaron. Es decir, yo creo que Salvador Allende, usted sabe que era masón, él lo decía, soy marxista, usted es masón, cuando el cardenal Silva Enrique le pegó una habilidad. Yo creo que por su condición de masón tenía una obediencia directamente a Londres. Y creo que Salvador Allende era un hombre inglés, un agente inglés. Lo que pasa es que yo creo que las subversiones del marxismo no vinieron de la Unión Soviética, sino de Occidente. Y que Fidel Castro, puesto por el Departamento de Estados Unidos, todas estas piruetas que usted ha contado, muy interesantes, son piruetas de un gobierno mundial que lo que quería era el desmantelamiento de los ejércitos de Sudamérica, fruto que se ha logrado, la entrega de las riquezas de África, Angola, Guinea y Mozambique. No están los comunistas, son los primeros capitalistas de Portugal. Acá hay un profesor que lo puede averiguar. Es decir, las multinacionales entraban y salían cuando estaban las tropas cubanas, y las tropas cubanas custodiaban los barcos de la Exxon, la British Petroleum y demás. Lo cual me da la impresión de que el comunismo no fue más que una alfombra roja para el capitalismo la banca internacional de Juan. Creo que Salvador Allende era un hombre de eso, para destruir a Chile, por supuesto el ejército lo paró, pero para destruir a Chile, no al servicio de la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética acá no se metía, porque acá está, porque respetaban el Pacto de Yalta, el
después de la derrota de Europa, el pacto de Yalta no. Yo no sé si usted piensa que esto puede ser así o es una ocurrencia mía, simplemente. No, bueno, usted tiene su teoría, esta globalizadora de lo que pasa en el mundo. Yo creo que las naciones todavía existen, ¿eh? Sí, sí, yo también. Y creo que los Estados Unidos es una nación que se sirve de todos esos entes, jerarquías, judíos, masones y todos los demás. Y que la Unión Soviética tuvo su personalidad, ¿no? Sobre todo con el papá Stalin, que mató toda la guardia vieja, que podía venir toda la masonería, Trotsky y compañía. Eran fuerzas. Ahora, si Allende pertenecía a uno a otro, eso es un misterio para mí. Dije que había 5 Allendes posibles, ¿no? Uno decían, sí, este es el ciútico, como le decían en Chile se dice al tipo así, snob, porque él estaba siempre muy cuidando mucho sus corbatas. Bueno, el hombre del hermano mayor, cuando fue a Rusia, dijo, Rusia es nuestro hermano mayor. El hombre de Castro, Perdón, Castro sigue, ¿no? Ha caído Sí, Castro es indestructible, ¿no? Sí, lo puso el Departamento de Estado. Ahora, Castro no tiene amigos, ni el Departamento de Estado ni nadie. Por algo está vivo, Sí, por algo lo mantiene, puede ser. Sí, no lo atacan, que es otra cosa, pero él se mantiene. Todo el mundo, se escribieron libros, Oppenheimer, por ejemplo, que es un hombre de la CIA, ha dicho que Castro caía a los 2 días, cuando se terminaba la subvención rusa. No, porque Castro se maneja como gato entre la leña. Ha creado, por ejemplo, una agencia para la prostitución en Vigo, que lleva a los gallegos por el fin de semana a los prostíbulos de Cuba, y siempre que lleven dólares. No, Castro es muy inteligente, no le neguemos inteligencia. No, claro, es político. Cuando le preguntaron a Pinochet una vez, yo estaba en Chile y lo vi por televisión, pero usted ¿por qué lo ataca tanto a Castro? No, dice, yo lo envidio. ¿Y qué es lo que le envidia? La manito pesada que tiene. Bueno, no, lo suyo es interesante. Saber quién lo maneja, Castro. Es interesante. Sí, no sé si alguien lo maneja. Sí, puede ser, no sé. Yo me manejo con realidades más tangibles. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos acá. Muchas gracias, doctor. Un Monte-Carlo y no esto de Bueno, nos sentaremos. ¿Dónde se firma? A ver, ¿usted qué? Sí, en cualquier parte. El libro que realmente una de las cosas que aparecía. Su nombre completo. Ricardo Norberto de Vrient, con B corta. De Vrient, todo junto, B corta. De Vrient, V corta, RIEENT. De Vrient. Quiero pedir que tenga paciencia para Conseguí para un ponerle libro una de firmita. Don José Los Tetarreros. Es una maravilla. Pero ahora se va a publicar, espero, por la universidad. ¿Eh? Los 3 tomos sobre San Martín. Sí. Cuestiones disputadas, sí. Pero no, realmente ese libro yo lo he recomendado porque... Ricardo Llambías. Llambías. ¿Usted es algo de don Héctor Llambías? Sí, sobrino. Mejor profesor que tenía. Gran tipo. Sí. Me enseñó a ser nacionalista. ¿Cómo le va, doctor? Extrañándolo acá. ¿Qué dice? Extrañándolo en La Plata. Sí. El lechón lo trajimos a propósito.
Enrique Díaz, ¿por qué no? Allá tenés un lugar para ir a firmar todo. Y nos dejás acá traer el chancho. Sí, señor. Medio segundo que No, termino. es fundamental eso, el chancho. Ya Sí. termino. Mire, doctor, mire. Está todo conectado. Muchas gracias.